Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después de graduarse de la escuela de medicina, Marlene consiguió trabajo como médico en un hospital psiquiátrico. Ella podría seguir estudiando en el programa de posgrado, luego defender su tesis doctoral y después convertirse en profesora. Tenía todas las oportunidades para hacerlo, pero justo el día en que debía tomar la decisión sobre su futuro, su novio la dejó inesperadamente, con dureza, sin explicaciones especiales, con una tonta sonrisa de disculpa en su cara bien afeitada. Tal vez por desafío a sí misma, o tal vez para mostrar a los demás la profundidad de su desesperación, Marlene eligió ese camino. Muy pronto se acostumbró a su elección, e incluso descubrió con sorpresa que le gustaba. Relativamente, por supuesto. Tenía más tiempo libre, y el dinero que ganaba le vino muy bien, ya que de lo contrario no tendría medios para subsistir. Su exnovio Rafael era su única fuente de ingresos durante sus estudios, y solo se dio cuenta de ello cuando él la dejó. Antes no se preocupaba mucho por el aspecto financiero de la vida, pensando que todo se resolvería por sí solo. Por supuesto, sus padres también trataron de ayudar, especialmente en los primeros 2 años de la escuela. Pero para el tercer año de estudio, se acostumbraron a que su hija se las arreglara sola, y a Marlene no le gustaba decepcionarlos y convencerlos de lo contrario. 2 años de trabajo en el hospital pasaron rápidamente. Solo los primeros meses después de la separación de Rafael, Marlene no pudo encontrar su lugar. Esperaba llamadas y arrepentimientos de su ex. Escuchaba atentamente por las noches, preguntándose si la puerta de la entrada se abriría en el pasillo. No pidió a Rafael que le devolviera las llaves de su departamento. Buscaba encuentros casuales con el traidor. Paseaba sola por las calles conocidas donde solían pasear juntos, pero todo fue en vano. Ella nunca se encontró con Rafael. Incluso sus conocidos comunes, aunque escasos, no sabían mucho sobre él, o tal vez no decían nada innecesario a petición suya. Se rumoreaba que se había ido a trabajar a un lugar, después de haber conocido a un adolescente, y otros rumores, en contradicción con los primeros, decían que lo había enamorado una dama de mediana edad, y ahora vivía como rehén en su lujosa mansión. Marlene se preocupó, pese a todo lo bueno y lo malo, y se calmó, envolviéndose en un capullo, esperando salir de él como una nueva criatura, una mariposa de alas doradas, capaz de volar y absorber todas las delicias de la vida. El jefe de médicos le favorecía, perdonando todos los errores que habían ocurrido en el primer año, e incluso la instruía no solo en el trabajo, sino también en los principios de adaptación social en caso de que el destino se alejaba de una persona. Marlene encontró al jefe de médicos un poco excéntrico al principio. Él mismo se encargaba de algunos pacientes, teniendo conversaciones íntimas con ellos y ganándose su afecto. Jugaba ajedrez con algunos de ellos, prometiendo mejorar sus conocimientos de idioma durante el tratamiento. Ellos le creían, como si olvidaran su verdadero propósito en el hospital psiquiátrico, y para algunos esto realmente les beneficiaba. Durante las noches de guardia, el compañero de Marlene siempre era el joven médico Jorge. Fue fácil llevarse bien con él por una simple razón: nunca intentó coquetear con ella. Era 2 años mayor y, a diferencia de ella, había terminado su doctorado y se preparaba para defender su tesis. La psiquiatría era su única pasión. Con un carácter vivo, Jorge sabía cómo crear un ambiente relajado a su alrededor. Sus conversaciones eran siempre interesantes. Nunca ofrecía consejos no solicitados y ante cualquier problema que surgiera en la vida, él solo veía una tarea interesante que había que resolver de la manera más original posible. Cuando terminaba la cena y los pacientes obviamente llevaban las bandejas con platos sucios al lavabo, Jorge se retiraba y, bajo la luz amarilla de su lámpara de escritorio, trabajaba arduamente en su disertación. Un artista de una habitación separada para los más inquietos lograba hacerle de 3 a 4 dibujos en el estilo de Leonardo da Vinci antes de descansar. Él no aceptaba dibujar para nadie más que Jorge, aunque muchos lo pedían, especialmente los soldados y los estafadores que huían de la cárcel. Probablemente querían guardar algo de recuerdo de su tiempo entre los locos. Finalmente, la disertación de Jorge estaba terminada. Estaba especialmente dispuesto a hablar, y después de que Marlene
distribuyera las pastillas nocturnas para los enfermos, se sentaron alrededor de la mesa y bebieron café con crema. Mañana darán de alta a mi paciente. Cernadas, dijo Jorge. Había estado tratando a este paciente durante 2 meses y estaba contento con los resultados positivos del tratamiento. Juró que no pondría un pie en el estadio nunca más y que le daban náuseas el color rojo. Decidió apoyar a otro equipo de fútbol. Yo en su lugar me olvidaría del fútbol por completo. No vaya a ser que haya una recaída. Toco madera, dijo Jorge golpeando la mesa con los nudillos. Este es mi primer paciente positivo, un punto a favor en mi disertación. ¿Sabes en qué es famoso nuestro hospital? ¿En qué? En el fantasma de la vieja condesa. Escuché eso. Algunas personas muy impresionables la vieron en el departamento de mujeres. Además de eso, dijo Jorge moviendo la cabeza. No sé, dijo Marlene con interés. Hay algo más interesante, y esto tiene incluso una conexión mística con mi paciente, y la condesa es solo una leyenda. ¿En serio? Se sorprendió Marlene. Cuéntame más. Hace 3 años, ingresó en uno de nuestros departamentos un paciente misterioso, susurró Jorge. Un tal Pablo Rojas, escritor. Al parecer, desarrolló el síndrome de Parkinson debido a su dependencia del alcohol, y corren rumores, de personas en las que confío, de que este escritor no es otro que el hermano de una persona muy influyente en el gobierno. Lo trajeron aquí en limusina, con escolta. No puede ser. Marlene se sorprendió sinceramente. Sí, lo es. Vaya. Nunca había oído hablar de eso. ¿En qué departamento está? Entonces, ¿quién te lo va a decir? Al principio pensé que era el escritor de la sala 112. También se llama Pablo, pero miré en los documentos. Tiene otro apellido y es más joven. Debe ser difícil para su médico tratante. Tendrá que caminar por el filo de la navaja con este tipo de invitados. También oí que lo asignaron a nuestro médico al principio, cuando todavía era un médico ordinario, pero después de 2 años lo nombraron jefe de este departamento. Probablemente guió el tratamiento por el camino correcto o recibió una bonificación por mantener la boca cerrada. No me digas. Ahora entiendo por qué es tan extraño aquí. Jorge sonrió. Sí, le gusta fingir que se queda dormido justo en medio de una conversación con algún paciente. Inclina la cabeza hacia un lado y ronca, pero está observando la reacción del interlocutor. Piensa que esa es su principal técnica para distinguir a un loco real de un impostor. ¿Y cuál es el secreto? Aparentemente, es su técnica personal. Bueno, supongo que es solo una de sus rarezas. Hay métodos más confiables. ¿Y a quién tratarás después de Cernadas? Mañana traerán a un anciano. Sus hijos quieren dejarlo. 70 años para el abuelo con Alzheimer y todas las complicaciones. ¿Es un caso sin esperanza? Lo descubriré a medida que avance. Quizás simplemente quieren deshacerse de una carga. Los niños no son pobres, y su padre no era precisamente un hombre común en su juventud. Era un geólogo o algo así. Escribió libros, dirigió una cátedra por un tiempo. Me da pena el anciano. Y en caso de algún acuerdo, de todos modos no saldrá de aquí, incluso si su cabeza regresa a su lugar. No quisiera tomar un paciente así al final. ¿Te vas a ir? Marlene miró sorprendida a Jorge. Si logro defender mi tesis de doctorado, lo cual casi no dudo, entonces, por supuesto, me iré. ¿Qué más puedo hacer aquí? Como dicen, me esperan grandes cosas. Qué lástima, susurró la chica. ¿Con quién me pondrán ahora como pareja? ¿Me acostumbré a ti? Eres bueno. Jorge sonrió de nuevo. Entonces reza para que falle en mi defensa. No me digas eso. Tu tesis será genial. Dijiste que no tenías dudas al respecto, y estoy de acuerdo contigo. Qué lástima. No continúe estudiando. También podría haber escrito mi tesis. Sí, suspiró Jorge. El amor es lo que mueve el sol y las estrellas, y luego agregó, y hace que las personas cometan estupideces imperdonables. Se quedaron en silencio por un momento, terminando su taza de café. Luego, Jorge, un poco vacilante, volvió a hablar. Mira, entiendo que es un cerdo de mi parte, pero aún así,
no puedo evitar pedirte un favor. Dime. De todas formas, no voy a quedarme aquí por más de un mes. Todavía no informé a la dirección. ¿Podrías hacerte cargo de este anciano, por favor? No es porque sea un caso desesperado. Quizás no sea tan complicado como imagino. Simplemente me da pena. ¿Entiendes? Si lo toma el jefe o lo dan a Arturo, lo arruinarán. Este Arturo es un sádico en general. No acepta ninguna terapia más que enemas. Y tú eres buena, amable. Bajo tu cuidado, el anciano podría recuperarse. ¿Verdad, Marlene? Para ser honesta, la chica sospechaba que Jorge le pediría precisamente eso. Sus argumentos eran sólidos. El jefe médico y Arturo, apodado el Loco, acabarán con el anciano sin ni siquiera pestañear. Especialmente si Arturo es trasladado de la sección de mujeres, donde según se decía, les administraba enemas a todas las pacientes. ¿Y bien? ¿Qué dices? Interrumpió sus pensamientos Jorge. No quedaré en deuda contigo. Cuando consiga un buen puesto en el Instituto de Investigación, te enviaré una invitación. Eres una mente brillante. Nadie aquí te apreciará como mereces. Y créeme, no es solo una gratitud por mi parte. Simplemente veo claramente tanto mis perspectivas como las ajenas. Te necesitaré en mi nuevo trabajo. Marlene no dudaba de que así sería si Jorge realmente lograba construir su carrera, y estuvo de acuerdo. Y también porque ella misma no planeaba quedarse en el hospital por mucho tiempo, y sobre todo porque tenía los turnos nocturnos con Arturo el Loco. A la mañana siguiente trajeron a un anciano. Mientras Marlene estaba disfrutando de su fin de semana en casa, descansando tranquilamente, Jorge llegó al trabajo. Decidió preparar toda la documentación necesaria para transferir el tratamiento del anciano a otro médico. El jefe del hospital no se opuso. Los hijos del anciano tampoco tenían ninguna objeción para que una mujer cuidara de su padre. Jorge incluso prometió prestar especial atención y cuidado, elogiando fervientemente las habilidades profesionales y humanas de Marlene, de todas las formas posibles, lo que hizo que los hijos del anciano, abrumados por estas promesas, incluso expresaron el deseo de recompensar a Marlene con una pequeña cantidad de dinero cada semana. Tal vez tomaron las palabras de Jorge como una extorsión encubierta, o tal vez los restos de una conciencia que es difícil arrancar de la mente humana se movieron en ellos. En cualquier caso, todos estaban satisfechos con el trato, excepto Marlene. La parte monetaria del acuerdo la molestó un poco, pero ahora era incómodo rechazarlo. Los hijos podrían dudar del cuidado prometido e insistir en que la atención médica de su padre sea entregada a alguien más. Jorge se encargó por última vez del tratamiento del soldado que se cortó las venas en el baño de la estación de tren. Jorge quería hacer una buena acción antes de su despido y enviar al pobre soldado a casa con un certificado de que no era apto para el servicio militar, pero no lo logró. Una semana antes de la comisión, el caso del soldado fue transferido a Erika de Saracho, una verdadera bruja que hizo todo lo posible para enviar al joven de vuelta a la unidad militar. Después de la comisión, el soldado tomó pastillas de otros pacientes en la habitación, mezclando antipsicóticos y tranquilizantes, y se comió un puñado entero por la noche. Por la mañana, apenas lo revivieron, le lavaron el estómago y le inyectaron morfina, y en 3 horas lo enviaron a completar sus 2 años de servicio con la Lengwin móvil. Jorge se fue antes de lo planeado por eso. Tuvo una gran pelea con Erika, quien incluso presentó una queja contra él en el ministerio. Y en ese estado de nerviosismo, ni siquiera pudo hablar con Marlene. Se fue en inglés y cerró la puerta de golpe. Y Marlene se quedó sin su compañero, concentrando todas sus fuerzas y conocimientos en el pobre anciano. Marlene se mantuvo fuerte. Sergio resultó ser un anciano muy emotivo. En los momentos en que su memoria se volvía clara, lo que solía suceder justo antes de irse a dormir, le contaba historias de su vida a Marlene, sobre cómo recorrió el país con expediciones geológicas, pasando todo el tiempo de verano en los bosques y montañas, senderos nunca antes pisados, animales nunca antes vistos, situaciones cercanas a la fantasía. Las historias del viejo Sergio se volvían cada noche más extraordinarias. Marlene era una oyente, agradecida, tratando de no interrumpir, haciendo preguntas. Realmente le interesaba, aunque entendía que el anciano probablemente inventaba la mitad de sus historias o exageraba los detalles fantásticos de la vida cotidiana de los geólogos. En una de esas noches,
Sergio le contó a Marlene una historia especialmente interesante. Fue en 1974, comenzó él. Fue una expedición inusual a Birmania. Eso es Myanmar. ¿Alguna vez ha estado en Myanmar o Tailandia, Marlene? No, Sergio. Todavía no he tenido la oportunidad. Estaba estudiando. Y no se puede viajar mucho con una beca. Sí, estuvo de acuerdo el anciano. Y tú imagínate cómo era en esos tiempos. Las misiones en el extranjero eran un sueño imposible para la gente común en ese momento. Y aquí nos mandaron 5 personas. Además de 3 geólogos, habían 2 de la agencia secreta. Callados, severos. ¿Quién sabe con qué propósito nos los pusieron en nuestro camino? En ese momento, Birmania todavía estaba en guerra civil. El gobierno estaba luchando contra la oposición comunista. También se unieron los comunistas rebeldes de diferentes etnias. El país estaba dividido. Fue un viaje peligroso. Los geólogos fueron tratados con cautela tanto por un lado como por el otro. Al menos, eso es lo que nos dijeron. Quizás solo para que no nos preocupáramos y no nos distrajéramos de nuestra tarea, que era buscar yacimientos de jade y rubí. El gobierno de Birmania también estaba interesado en eso, y por supuesto, diferentes grupos criminales relacionados con el contrabando. Los campos de arroz se alternaban con los de opio. Todos trataban de ganar algo. Pescar peces en aguas turbias. Fue precisamente en estas áreas donde nos enviaron. En algún lugar del sureste. En las selvas más densas. Llegamos bien. En mi ciudad natal había heladas, pero ahí había calor de 30 grados. Y las lluvias no se detenían ni por un minuto. Llegamos al lugar indicado en el mapa, montamos el campamento y configuramos el equipo básico. Empezamos a trabajar. Durante 2 días buscamos cualquier indicio de la presencia de cristales, pero sin resultados. Necesitábamos desplazar el campamento unos 10 kilómetros hacia el sur. Me enviaron a una exploración preliminar, ya que resulté ser el más fuerte de todos. Los demás se habían debilitado debido al mal tiempo y al cambio de clima. No querían involucrar a toda la brigada innecesariamente. Salí temprano por la mañana y llegué al lugar. Lo observé. Según indicios indirectos, hay depósitos de rubíes. Ya estaba atardeciendo cuando regresé al campamento, pero no encontré a nadie de nuestro equipo. Las tiendas de campaña estaban rasgadas y las brasas del fuego estaban esparcidas por el claro, como si algo hubiera explotado, y se notaba que había pánico. Había cartuchos de balas y hierba aplastada. Los árboles más pequeños estaban rotos. Mi primera idea fue que algunos rebeldes locales habían capturado o perseguido a los geólogos que lograron escapar. Pero, ¿qué hacer? Necesitábamos encontrar una salida. Estuve sentado sin fuego durante la noche, vagando y esperando que alguien de nuestro equipo regresara detrás de mí, si es que alguien sobrevivió. Así pasé la noche, sin que nadie apareciera. Pero no encontré mapas ni documentos en las tiendas de campaña. Todos los papeles habían desaparecido. El equipo estaba todo dañado. Solo quedaba una lata de carne enlatada y solo tenía una tableta con brújula y un pedazo de terreno dibujado a mano, la zona donde fui a explorar. Decidí moverme estrictamente hacia el norte. En algún momento, de todos modos, me encontraré con algún pueblo. Solo espero no encontrarme con plantaciones de opio. Gracias a Dios. La lluvia se detuvo, pero los mosquitos comenzaron a molestar. Hasta el mediodía caminé sin parar y llegué al río. Era bastante ancho y tenía una corriente fuerte. En el camino hasta aquí no nos encontramos con ningún río y vergonzosamente no sé nadar en absoluto. No aprendí de niño y luego no consideré que fuera una habilidad necesaria en la vida. Me fui río abajo, es decir, hacia el este. Hasta el anochecer caminé. Ni un vado, ni un puente, ni una sola alma viviente. Incluso los animales parecían haberse dispersado en alguna parte. Solo en una curva, el río se estrechaba. Decidí cruzarlo por mi cuenta y riesgo. No había nada que perder. Me desnudé, envolví toda mi ropa en plástico, construí algo así como una bolsa de aire. Las adapté a mi pecho en lugar de un flotador. El agua estaba fría y turbia. Mi pie se contrajo inmediatamente. No tuve tiempo de dar un paso cuando tropecé. Caí y el flujo me llevó tras la curva. Me revolvía como un gatito, no podía hacer nada. ¡Me lleva! Y tras la curva,
La zona se volvió rocosa. La diferencia de altura era muy pequeña, solo 3 metros, pero el golpe de mi cabeza contra la roca fue tan fuerte que perdí el conocimiento y no recuerdo nada más después de eso. Cuando abrí los ojos, no podía entender dónde estaba. Estaba tumbado en una cabaña, con la cabeza vendada. El fuego daba calor. La cabaña era como un porche, abierto. Era de noche afuera, no había nadie cerca. Solo mi ropa seca estaba cerca de la fogata y una taza de agua de aluminio. Se levantó y se dio cuenta de que no solo se había lastimado la cabeza, sino también la pierna. Aparentemente tenía una fractura. El dolor me cegaba, y cuando la niebla se despejó, vi que una chica estaba sentada frente a mí, justo como estás ahora. Sergio se calló por un momento y sus ojos se volvieron húmedos. No una chica, sino un ángel de Dios. Nunca en mi vida había visto tanta belleza. Y ya sabes, estaba casado en ese momento, y mi pequeño hijo me esperaba en casa, pero en el momento en el que vi a este ángel, supe que me había enamorado irreversiblemente, y no podía hacer nada al respecto. Su nombre era Nunu. Tenía, como ella afirmaba, 22 años, pero parecía una niña de verdad, delgada, de baja estatura, con rasgos faciales delicados. Como descubrí más tarde, casi todas las birmanas y tailandesas parecen más jóvenes de lo que son. Hablaba un inglés bastante decente e incluso, no lo creerás, había empezado a estudiar español hace un mes, así que podía intercambiar algunas frases con ella en mi lengua materna. Al principio, fue sorprendente para mí. Una chica en medio de la selva tropical que hablaba idiomas extranjeros y leía de Edgar Allan Poe en su idioma original. Vivían juntos en esa cabaña, ella y su padre. Su padre estaba ausente la mayor parte del tiempo, ocupado con lo que ella llamaba asuntos importantes. Pasamos 10 días juntos inolvidables. No pienses mal, no pasó nada. Simplemente hablamos. Ni siquiera tuve el valor de confesarle mis sentimientos. Y luego, cuando mi pierna sanó y era hora de irme a casa, finalmente descubrí quién era ella realmente. Marlene, entiendo que no creas ni la mitad de lo que te estoy contando. Piensas, este viejo loco está tratando de darle sentido a su vida que se está apagando. Vamos, Sergio, protestó la chica, aunque sabía que el viejo tenía razón en cierto modo. Estoy dispuesta a escuchar tus historias indefinidamente. De acuerdo, mi querida, de acuerdo. Yo tampoco habría creído si estuviera en tu lugar, pero lo que pasó, pasó. Y no he inventado ningún detalle. Entonces, ¿quién resultó ser esta Nunu? Una princesa. ¿Qué? Exclamó Marlene sorprendida. Sí, una verdadera princesa de una muy antigua familia birmana. Con su padre, se escondieron en la selva para escapar de los comunistas que los perseguían. Ella no explicó por qué tenían negocios especiales con ellos. Ofrecieron una gran cantidad de dinero por sus cabezas, por lo que tuvieron que esconderse de todas las otras facciones que infestaban la región. Por supuesto, corrieron un gran riesgo criándome y sin ocultar nada sobre sí mismos, especialmente cuando decidieron enviarme con la gente. Podría haber revelado su refugio, pero ellos tenían sus propios planes para mí. En ese momento, estaban preparándose para mudarse a otro país. Sin embargo, querían enviar todas sus posesiones familiares que pudieron guardar a través de la frontera antes de partir. No eran muchas esas posesiones, algunos documentos de archivo, fotografías y un poco más de 1 kilogramo de joyas. El padre de Nunu me mostró todo. Nunca antes había visto nada igual. Una belleza digna de una reina. Una vez, Nunu apareció ante mí con un vestido maravilloso con pulseras, collar y anillos en cada uno de sus dedos. Estaba deslumbrado. Mi corazón latía fuertemente cuando la miraba. ¿Cómo podría traicionarla? ¿Cómo podría negarme? Tal vez ella lo entendió perfectamente y por eso confiaba plenamente en mí. Yo acepté. Al día siguiente me entregaron 2 maletas. En una estaban mis pertenencias restantes y modestos regalos. En la otra había muestras de la zona donde nos enviaron para hacer reconocimiento con el equipo. Esta segunda maleta tenía un compartimiento oculto donde colocaron sus reliquias. Tenía que sacarlas de Birmania y luego esperar a que Nunu y su padre llegaran a su destino. Me llevaron por senderos secretos hasta el pueblo más cercano y seguro. Desde allí,
Llegué solo a la embajada de mi país. Nunca pudimos encontrar a nadie de mi grupo. Lo que sucedió en el campamento y a dónde fueron todos sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. En la embajada, conté mi historia, cambiando solo a mis salvadores por los aldeanos. No creo que todos me hayan creído, pero de alguna manera no insistieron en los detalles. Además, enviaron las maletas con las muestras y los regalos por correo diplomático directamente a mi ciudad natal, de donde los recogí y los llevé a casa de manera segura. Tal vez no le importaba a nadie más, o tal vez había otros acuerdos de los que no debía saber. Oh, se escuchó en la cama contigua. Me gustaría tener una Nunu así. Le dedicaría una canción de amor. Decidió agregar su comentario el paciente con el nombre inventado por él mismo, John Lennon, escuchando atentamente la historia de Sergio. El anciano sonrió. Sí, amigo John, Nunu es buena. Sí, estuvo de acuerdo y cerró los ojos, claramente imaginando cómo canta para esa chica inusual. Me estoy cansando, Marlene, dijo Sergio cerrando los ojos. Duele recordar todo esto. Han pasado 40 años, pero todo sigue siendo tan vivo en mi memoria como si hubiera sido ayer. Marlene, a menudo he comenzado a olvidar esto, y aún no he contado todo sobre esa hermosa Nunu y sobre ti. ¿Sobre mí? Se sorprendió Marlene. Sí, querida, sobre ti. Pero de eso hablaremos en otro momento. Estoy cansado. ¿Y qué haces aquí quedándote hasta tarde con un viejo? Tienes trabajo. Está bien, Sergio. Descansa. Continuaremos en otro momento. Nunu. Si pudiera tener una chica así, murmuró John de nuevo, y se dio vuelta hacia el otro lado. Durante los siguientes días, Sergio no volvió a hablar sobre la princesa birmana. Los vacíos en su memoria se hicieron más frecuentes. A veces, incluso comenzó a olvidar su propio nombre. Solo volvía a la vida cuando Marlene salía de guardia en su turno. Los análisis mostraron que la enfermedad estaba progresando. Además, se desarrolló una insuficiencia cardíaca que dificultaba la administración de los medicamentos necesarios. Todos ellos, de una manera u otra, afectaban el funcionamiento del corazón. Finalmente, a Arturo lo transfirieron del departamento femenino. Para alivio de Marlene, no le tocó como compañero. Pero para desgracia de Sergio, cayó bajo su bárbara tutela. Cuando había días de baño, todas las mujeres venían a lavarse a la sección masculina porque en el área de ducha femenina había reparaciones. En esos días, Arturo era todo amabilidad, babeando literalmente, metiendo a las mujeres en la ducha como si fueran un rebaño de ovejas. Él mismo pasaba todo el tiempo asignado para la higiene con ellas. Se aseguraba de que las mujeres no pelearan por un pedazo de jabón. Les recortaba el vello sobrante si lo pedían. Por supuesto, confiarles una navaja de afeitar era impensable. Era difícil de entender por qué confiaban a Arturo una misión así, pero así eran las cosas. En los días normales, Arturo era cruel con todos como de costumbre. La enema que sobresalía de su bolsillo hablaba por sí sola. Incluso John intentaba no molestar con sus historias sobre la tienda en esos días. Marlene se quejó al médico jefe, llamando su atención sobre el comportamiento abusivo de Arturo hacia los pacientes, pero él solo se encogió de hombros y le dijo que buscara puntos en común con sus colegas. ¿Qué puntos? Marlene estaba lista para arrancarle los ojos a ese pervertido. Y después de varias conversaciones con ella, Arturo parecía haber captado su actitud resuelta y había moderado su fervor. Fue extraño para Marlene descubrir, bajo la inquebrantable fachada de este hombre, una vergonzosa cobardía. Arturo resultó ser un trapo completo. Incluso los pacientes lo sintieron. Comenzaron a resistirse. Y una noche lo agarraron en el baño mientras se burlaba de uno de ellos y llevaron a cabo la operación Enema, liderada por el artista y con gritos de alegría de John. Desde esa noche, Arturo no volvió a aparecer en esa oficina. Sergio volvió a la conciencia, pero sus historias se hicieron cada vez más cortas y nunca volvió a hablar de Nunu. Marlene, para animarlo de alguna manera, le encargó un libro de notas inusual como regalo. Era un libro real de 300 páginas con una hermosa cubierta que mostraba una selva y tenía la inscripción «La última expedición». Solo las páginas estaban en blanco. Marlene esperaba que Sergio pudiera llenarlas por sí mismo ahora. Él se alegró de tal atención.
Armado con una pluma, trabajó en sus notas durante medio día. Incluso trajo al artista de la habitación contigua para diseñar el libro. El artista leyó las historias y las acompañó con magníficos dibujos. Así continuó durante unos 2 meses. Sergio no permitió que Marlene leyera el libro. Ella era la única que no sabía sobre qué estaba escribiendo. Pero el anciano prometió que una vez que lo terminara, definitivamente le daría el libro como regalo y se lo dedicaría por completo. Sin embargo, su condición empeoró cada semana y por la noche comenzaron a ocurrir ataques cardíacos. El análisis de Marlene fue claro. Le quedaban pocos días de vida. Ya no contaba historias por la noche. Yacía en silencio mirando el techo. Marlene se sentó a su lado, sosteniéndole la mano hasta que se quedó dormido. John, que había regresado recientemente a su lugar de antes del departamento de pacientes violentos, también observó toda la escena en silencio, mirando a Marlene con ojos grises, claros y amables como un niño. Una mañana a finales de febrero, cuando la nieve comenzó a derretirse y dejó al descubierto el verde pálido de la hierba del año pasado, Sergio, que se había despertado temprano, se acercó a Marlene, que estaba medio dormida debajo de una lámpara amarilla. «Lo hice», dijo él en voz baja, colocando su libro frente a ella. «Terminé. Ahora, Marlene, puedes leerlo. Léelo hasta el final. En el último capítulo aprenderás muchas cosas importantes para mí, y quizás para ti también». «Bien, Sergio, te levantaste temprano. ¿Cómo te sientes ahora?», preguntó Marlene. «Ahora me siento bien, Marlene. Ahora me siento bien, gracias a ti», dijo él haciendo un gesto para que ella no objetara. «Lo entenderás por ti misma cuando lo leas todo». Marlene no objetó. En casa, leyó las primeras 100 páginas. Algunas de las historias ya las había escuchado de Sergio, pero otras eran nuevas. Los hermosos dibujos del artista alegraron sus ojos. Los animales dibujados, según la descripción del anciano, parecían casi de cuento de hadas. Paisajes de la selva salvaje, personas cantando alrededor de una fogata, con una guitarra. En este grupo, Marlene reconoció fácilmente a Sergio. El artista lo retrató como joven, pero pudo resaltar los rasgos principales de su apariencia de tal manera que era imposible no reconocerlo. Qué personas tan talentosas la rodeaban todo el tiempo, aunque un poco locas. Con la intención de expresar su admiración tanto al artista como al propio Sergio, Marlene salió para su próximo turno, pero su deseo no estaba destinado a cumplirse. En el trabajo, la esperaba la noticia de que Sergio había fallecido a las 4:30 de la tarde de ese día. Su corazón se detuvo. Los hijos del anciano, que no lo habían visitado en los últimos 2 meses, vinieron por su cuerpo al día siguiente. Marlene sabía que últimamente habían discutido mucho con él antes de olvidarse por completo de su padre. Discutían en las salas de visitas y le exigían algo al anciano. Querían que firmara algunos documentos o les dijera dónde estaban. Sergio no reaccionaba ante los gritos y el llanto. Simplemente se quedaba en silencio, con la mirada perdida. Aparentemente, después de no haber logrado ningún resultado de él, hermano y hermana desaparecieron, pero el dinero continuó llegando regularmente a la cuenta de Marlene. Ella no sacó ni un centavo de la cantidad acumulada, esperando algún día devolver todo. Un poco más tarde, se enteró de que habían llevado a enterrar a Sergio a la ciudad donde vivía su reconocida familia. Aunque nadie la había invitado al funeral, ella consideró su deber despedir al hombre que le dedicó un libro entero y que se convirtió en casi un pariente para ella en ese corto tiempo. En la cátedra de psiquiatría, les enseñaron que nunca debían apegarse a sus pacientes. De lo contrario, podrían terminar volviéndose loco por las pérdidas interminables. Marlene solo entendió este consejo ahora, pero no podía hacer nada consigo misma. Tomó sus vacaciones, que les correspondían desde hace tiempo, compró un boleto a esa ciudad y se sentó en el tren de medianoche del 24 de febrero. El día resultó ser claro. El sol caliente derretía sin piedad la nieve que se extendía por los caminos, y el cálido viento secaba la tierra suelta en la que se atascaban los tacones afilados de Marlene. La elección de guardarropa para tal caso era limitada para Marlene. Al final, ella estaba vestida inadecuadamente tanto para el clima como para su estado de ánimo. A pesar del triste motivo, sus pensamientos vagaban alrededor del todavía vivo Sergio. Vivir unos pocos años más en institución piadosa sería demasiado cruel para el anciano. Por supuesto, todavía podría deleitar a la chica y a sus desafortunados vecinos
con historias de cuentos de hadas, pero todo eso no era la verdadera vida, sino solo un doloroso aferrarse al pasado que, además, se desvanecía cada semana y desaparecía cada vez más a sombras apenas distinguibles. Probablemente Sergio lo entendía también, y por eso se fue de este mundo consciente y dignamente, habiendo llegado a las conclusiones correctas. Marlene nunca antes había pensado en Dios o en el paraíso, pero en estos momentos, cuando entró por las puertas del cementerio, de repente se dio cuenta claramente de que el paraíso existe. Casi lo veía, lo sentía en su piel, escuchaba voces alegres y risas, sentía el calor de la hoguera alrededor de la cual se sentaban hombres barbudos y cantaban canciones llenas de significados con una guitarra. Y Sergio parecía incluso saludarla con la mano y con el dedo señalando hacia algún lugar en la dirección del este, bañado por la luz. Y ella miraba y veía a una chica de una belleza impresionante, apresurándose a unirse a la compañía de barbudos. Y ella entendía, era la princesa Nunu. Por supuesto. Ahora, sin falta, se encontrarían y se contarían el uno al otro lo que se callaron hace 40 años. Marlene llegó tarde a la ceremonia de despedida. El ataúd con el cuerpo ya estaba siendo bajado a la tumba, pero pensó que era lo mejor. No quería ver a Sergio pálido, con las manos cruzadas sobre el pecho y una corona en la frente. Quería recordarlo vivo. Hubo pocos acompañantes en el último adiós. En la parte delantera, separados del resto, estaban el hijo y la hija de Sergio y otro hombre más. Marlene solo podía ver sus espaldas. A lo lejos, como si temieran acercarse, habían otras 7 personas. Reconoció a 2 de ellos, aunque nunca había conocido personalmente a ninguno de ellos. Eran hombres mayores, apenas más jóvenes que el difunto. ¿Realmente el artista pudo capturar su rostro con tanta precisión en ese libro que no había terminado de leer? ¿Cómo era posible? Pero Marlene no podía encontrar otra explicación. Uno de los hombres le hizo un leve gesto con la cabeza, mirándola con interés a la cara, y dijo algo a su compañero. Este también se fijó en Marlene y se sorprendió visiblemente. Esto desconcertó a Marlene. ¿Cómo podrían conocerla? En el hospital, aparte de los niños, nunca había habido visitantes para Sergio. La triada del primer grupo arrojó sus puñados de tierra, pegajosa en la fosa. El hombre junto al hermano, y la hermana se volvió hacia Marlene por un instante, mostrando su perfil, y su corazón latió con fuerza. ¿Qué estaba pasando hoy? El perfil del hombre era una copia exacta del perfil de su exnovio, Rafael. ¿Qué locura era esa? ¿De dónde pudo aparecer aquí? Hoy todo le parecía familiar, como si hubiera caído fuera del mundo real y estuviera rodeada de fantasmas de años anteriores. Marlene arrojó un puñado de tierra sobre la tapa del ataúd, se dio la vuelta y se encontró con los ojos de un anciano que la saludó con un gesto de la cabeza hace un minuto. «Ten cuidado», dijo casi en un susurro. «¿Qué?», preguntó ella con miedo. «Mis condolencias», dijo el anciano en voz alta. Probablemente había imaginado la primera frase. ¿Por qué iba a decirle eso de repente? Pensó que Marlene podría resbalar. Su imaginación se disparó desde que empezó a pensar en el paraíso. Marlene se estremeció, se sacudió la tierra de las manos y se dirigió hacia la salida del cementerio. No tenía intenciones de ir al funeral y, en general, no quería llamar la atención. Solo había venido por Sergio. Nada más la retenía allí. La gente se acercó lentamente al coche salpicado de barro, limpiando sus zapatos sucios en la nieve suelta. Solo el hombre que parecía Rafael pasó de largo, dirigiéndose a la salida, como Marlene. Marlene caminaba unos 5 metros detrás de él y lo examinaba detenidamente. El parecido era asombroso. Incluso la forma en que Rafael caminaba y su hábito de mantener las manos en los bolsillos. «Rafael», lo llamó ella en voz baja. El hombre no se volvió, solo aceleró el paso. Marlene también comenzó a caminar más rápido, y cuando casi alcanzó al desconocido, repitió con más confianza y en voz alta: «Rafael». El hombre se dio la vuelta y Marlene se quedó sin aliento. No había dudas, era Rafael. «Marlene», se detuvo él. A Marlene le pareció que no estaba particularmente sorprendido cuando lo dijo. Más bien, estaba un poco perplejo e incluso molesto por el encuentro inesperado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó él. «Quería hacerte la misma pregunta. ¿Conocías a Sergio?». «Somos amigos, Bárbara y Aldo y yo». Rafael sacó un cigarrillo del estuche y lo encendió. «Él es su padre»,
Yo era su médico tratante. ¿En serio? Vaya, qué ironía. ¿Desde cuándo los médicos tratantes van a los funerales de sus pacientes? Es un caso especial para mí. Siempre ha sido impresionable. Rafael sonrió levemente, aunque por lo que sé, el padre de Bárbara sabía cómo ganarse a la gente. Parece que no perdió esa habilidad, incluso perdiendo la memoria. Bárbara es... Sí, interrumpió Rafael a Marlene. Es mi nueva pareja. Entonces, murmuró Marlene, los rumores tienen fundamentos. ¿Qué rumores? Sobre que vives con una mujer mucho mayor que tú. ¿Tan mayor? Rafael tiró el cigarro y escupió en la cuneta. Tiene 38 años. 10 años de diferencia no es tanto. Lo siento. No quería ofenderte. No es asunto mío. ¿Y por qué no fuiste al funeral? No me gustan esos eventos. A duras penas me convencieron de ir al cementerio. ¿Y qué te unió tanto a Sergio? ¿Con sus fábulas sobre aventuras? Él era simplemente una buena persona. Solía serlo. Y sus fábulas, como las llamaste, no tienen nada que ver con eso, aunque todos los escuchábamos con placer. Locos, ¿verdad? Se burló Rafael. ¿No es sorprendente? La antipatía con la que hablaba de Sergio molestó a Marlene. Aún así, es bueno que ella haya terminado con Rafael. Había algo frío en él que mataba su alma. Quería terminar esta conversación lo antes posible. Exigir que le devolvieran finalmente la llave de su apartamento y despedirse para siempre de esta sombra venenosa de su pasado. Y sin embargo, quería objetar algo en defensa propia y en defensa de la memoria del anciano. ¿Sabes?, dijo Marlene bruscamente. Sergio no solo sabía contar historias, también resultó ser un escritor maravilloso. E incluso me dedicó un libro. ¿Un libro? Esta vez Rafael se sorprendió sinceramente. ¿Qué libro? Él llevaba un diario de recuerdos en el hospital, y en la habitación contigua yace un artista que adornó sus escritos con dibujos. Al final, resultó este libro. Antes de morir, me lo regaló. Así son nuestros locos, como dices, más talentosos que muchos que la gente considera cuerdos. ¿Y qué hay en este libro? Rafael encendió otro cigarro. ¿Es interesante? Son historias. ¿De qué tratan? Sobre muchas cosas. Cuentos en tu sentido y maravillosas ilustraciones. Paisajes montañosos y mapas de viajes. Y mapas y paisajes y personas y animales. ¿Me lo dejarás leer? Claro, por supuesto. Lo que faltaba. Eso no te gustará. No eres un loco. Bueno, Rafael frunció el ceño y se detuvo. Estoy bromeando. En general, me alegré de verte. Ahora tengo que irme por negocios. ¿Quieres que te lleve a algún lado? Tengo un coche. No, no te preocupes. Por ahora. Y sí, devuélveme la llave de mi apartamento, por favor. Quería decírtelo desde hace tiempo. No te preocupes. La perdí hace mucho tiempo. Probablemente en mi antigua casa de alquiler. Pero si te preocupa, cambia la cerradura. ¿Qué problema hay? Hasta luego. Y Rafael, saliendo por las puertas del cementerio, giró a la izquierda, donde dejó su nuevo Renault negro, mientras que Marlene se dirigió hacia la derecha en dirección de la estación de tren. Una sensación desagradable la persiguió todo el camino después de este encuentro, hasta que llegó al andén. ¿Por qué se justificó ante este idiota? Le dedicaron un libro. Qué inocencia infantil por su parte. Rafael, probablemente, está riendo ahora mismo, sintiendo su superioridad. Tiene una novia rica, un coche caro y, aparentemente, todo va bien. Y ella está exigiendo alguna llave de la que Rafael ya se ha olvidado 100 veces. Estúpida. Una verdadera estúpida. Esperaba que él intencionalmente retrasara la entrega de la llave, dejando la oportunidad de aparecer en su casa una noche. Hasta ahora, todavía está celosa de este idiota, sin saber de qué ni de quién, y no quiere admitirlo, a sí misma. Y él ni siquiera preguntó cómo estaba ella. No se sorprendió de que trabaje en un hospital psiquiátrico y no haya entrado en la universidad como había soñado. Ella es para él un espacio vacío, un material inútil y desechado. Probablemente ni siquiera la notó antes, cuando estaban de pie junto a la tumba. La notó, pero no quiso reconocerlo. Por eso no se sorprendió cuando ella lo llamó. Cuando Marlene regresó a casa cansada y destrozada por la tarde, se encontró con otra desagradable sorpresa. La puerta del apartamento estaba abierta. Al principio pensó que ella misma la había olvidado cerrar, pero al entrar en la habitación se dio cuenta de que todo era mucho peor. Todo estaba patas arriba de la habitación. Las sillas estaban boca abajo,
Todos los cajones de los armarios y cómodas estaban abiertos y su contenido estaba esparcido por el suelo. Incluso los libros estaban tirados en el suelo. Lo primero que hizo Marlene fue correr a buscar sus documentos y dinero, que había estado acumulando para tiempos difíciles. Ambos estaban en su lugar y no habían sido tocados. Nunca había tenido nada valioso de todos modos. ¿Qué estaban buscando los ladrones entonces? Marlene se sentó impotente en el suelo y, mirando el desorden con ojos impotentes, trató de encontrar sentido en las acciones de los delincuentes. No tenía ningún sentido. Tampoco habían tocado su tarjeta bancaria, con la que ayer mismo transfirió todos sus fondos que Sergio y sus hijos le habían enviado en los últimos 3 meses. Marlene revisó la cerradura de la puerta. No parecía haber sido forzada. La habían abierto expertamente, como si tuvieran la llave correcta. Nada tenía sentido. Quería llamar a su vecina y preguntar si había visto a alguien extraño cerca de su casa, pero no se atrevió. No conocía muy bien a sus vecinos y no quería llamar la atención sobre sí misma, especialmente ahora. ¿Quién se interesa de repente por ella en este mundo de locos? No podía imaginar a personas así. Gracias a Dios, los ladrones apenas habían tocado nada en la cocina. Marlene puso agua a hervir, se sirvió una taza grande de café y se puso a llorar como una niña pequeña. Luego sacó su bolsa de trabajo, encontró un paquete de cigarrillos destinados a John Lennon en el hospital psiquiátrico y encendió uno. La última vez que fumó fue a los 19 años en segundo año, pero en este momento el hábito olvidado de repente cobró vida con fuerza, como si no hubiera pasado ese tiempo que separaba a Marlene de aquellos gloriosos días universitarios. Marlene dio una calada y tosió. Miró la caja cuidadosamente. Solía fumar este tipo de cigarrillos antes, pero ahora el sabor era repugnante. Apagó el cigarrillo, bajó el grifo y lo tiró en el cubo. Después de terminar su café y llorar hasta tener los ojos rojos, Marlene volvió a la habitación y comenzó a recoger las cosas dispersas, doblando cuidadosamente la ropa en los cajones, colocando las sillas en su lugar original y colocando todos los documentos en un paquete común. Se dio cuenta de repente de que algo había desaparecido. Sus calzones rojos de encaje de Victoria's Secret, que compró hace 3 años. Después de hacer cola durante 6 horas en el frío de enero, solo los había usado una vez, en la noche del aniversario del encuentro con Rafael. No tenía sentido que los ladrones vinieran por sus calzones. Marlene se rió para sí misma. ¡Qué tontería! Tal vez los metí en otro lugar, pero no. El sostén que iba a juego estaba en su lugar y los calzones, evidentemente, habían desaparecido. Quienes quiera que fueran los ladrones, claramente no tenían mucha imaginación. De alguna manera, esta circunstancia levantó el ánimo de Marlene. Ya estaba terminando de volver a colocar los libros en los estantes cuando encontró la última expedición de Sergio. Al levantarlo por el borde, Marlene notó que una fotografía se había caído del libro. Levantando la foto y mirándola más de cerca, exclamó: «Dios mío». Era ella misma, Marlene Gallardo, pero mucho más joven y con ropa extraña que nunca había tenido. La foto era vieja, arrugada en los bordes, agrietada y amarillenta por el tiempo. Por su rostro, era fácilmente reconocible, con los ojos ligeramente rasgados y los pómulos altos. La gente siempre pensaba que era coreana. Esto lo heredó de su padre, quien tampoco sabía de qué ancestros provenía esa característica asiática. Todo esto era demasiado para un solo día. No podía ser ella en la foto. Tenía que buscar la solución en el libro. Abrió las páginas del último capítulo que Sergio le había mencionado y comenzó a leer. Esperé por más de un mes, con la esperanza de que Nuno y su padre tocaran mi puerta en cualquier momento, pero nada sucedió. Regresé al trabajo. Todo seguía su curso habitual. Me otorgaron un premio por entregar muestras de Birmania al instituto. No había noticias de mis compañeros desaparecidos en la expedición. A pesar de la separación, la imagen de Nunu seguía atormentando mi corazón. Mi esposa parecía haberlo sentido y me preguntaba constantemente si ya no la amaba o si planeaba hacer algo malo. Me sentía culpable. La amaba a ella, amaba a nuestro hijo. Y 4 meses después, cuando me enteré de que tendríamos otro hijo, estaba sinceramente feliz, pero era un amor completamente diferente, un amor cotidiano, terrenal, acogedor, que no exigía ningún esfuerzo. Mis sentimientos por Nuno eran diferentes. Esta chica maravillosa resonaba en mi alma como un eco de algo celestial, igual a un verdadero milagro, pero la preocupación por su destino
crecía cada vez más. Empecé a leer los periódicos, esperando encontrar noticias sobre los últimos acontecimientos en la lejana Birmania. Y un día me topé con una noticia. Uno de los grupos hostiles, tanto al gobierno como a los comunistas, había capturado y más tarde ejecutado al padre y a la hija de una noble familia birmana, por los cuales previamente se había ofrecido una gran recompensa. La noticia no mencionaba sus nombres ni títulos específicos, pero entendí todo. Partí con mi maleta hacia mi vieja cabaña, diciéndole a mi esposa que me iba de viaje de negocios, y pasé todo el día llorando amargamente, recordando a mi princesa fallecida en torturas. Pero tal vez estaba equivocado. La noticia podría haber sido de otra familia que no tenía nada que ver con Nunu. Era una excusa débil, por supuesto, para seguir creyendo, pero permaneció en mi corazón como un pequeño rescoldo que nunca se apagaba. Saqué joyas de un compartimento secreto, sin saber qué hacer con ellas. Los documentos podrían haber sido guardados en casa, pero no había manera de explicar la existencia de estos tesoros. Los giraba en mis manos, recordando a la princesa y su danza bajo el radiante atardecer tropical. El recuerdo debía ser guardado en lo más profundo de mi corazón, y los anillos y brazaletes debían ser enterrados en el bosque para no seguir cargando con ellos en mi maleta, y los guardé en un lugar seguro. Querida Marlene, este capítulo lo escribí especialmente para ti. Solo tú conoces su contenido. Si has logrado, como te pedí, leer mi libro hasta el final, también lo sabe el artista, ya que tuvo que dibujar el mapa con las coordenadas exactas de mi escondite. Por supuesto, puedes no creerme y pensar que me he vuelto loco al final, pero aún así, confío en tu intuición y en tu instinto femenino. En la foto que adjunto está mi Nunu. Me imagino tu sorpresa al verla por primera vez. ¿Comprendes ahora por qué estoy tan apegado a ti? Tú y ella son casi como gemelas. Cuando te vi en el hospital, sentí que había resucitado. Los recuerdos, que antes eran un colador, volvieron a tener sentido. Todo se reavivó dentro de mí, cada detalle, cada minuto de mi entusiasmo anterior. Afortunadamente, resultaste ser una persona maravillosa. Y eso es una rareza en nuestro mundo, una combinación de conciencia y belleza. Solo te pido que no le digas nada a mis hijos. Aléjate de ellos. Sospechan de la existencia del tesoro. Probablemente, en mi delirio, hablé mucho de ello y sospechan que podría ser verdad. Aunque es incorrecto hablar así de mis hijos, desafortunadamente crecieron siendo malas personas. Tal vez les dediqué muy poco tiempo. No niego mi culpa. No puedo confiarles lo más preciado de mi vida. Mi pobre esposa probablemente me maldice en el más allá por mis palabras, pero las letras de la canción ya no se pueden eliminar. Hablo como es. No menciono aquí brazaletes ni anillos como lo más valioso. Espero que entiendas a qué me refiero. Pero si puedo llevar mi amor conmigo, que las joyas queden aquí en la tierra, pero solo en las manos bondadosas de una persona digna. Te las lego, mi querida. Solo tú puedes cumplir este papel. Así lo ha decidido el destino. Ven a mi casa de campo en la dirección que te di en el mapa y lo verás por ti misma. Pero ten cuidado, si algo sale mal en el último momento, sin embargo, es poco probable si eres sensata. El tesoro está enterrado debajo de un árbol seco y pintoresco que es imposible no notar. El árbol todavía está allí. Lo verifiqué antes de perder por completo la cordura. Tiene una rama gruesa y afilada. No la toques bajo ninguna circunstancia. No agarres la rama con fuerza. Es peligroso. Con esto, creo que terminaré mis historias. Sé feliz, Marlene. Y recuerda al anciano con una palabra amable de vez en cuando. Llegó mi momento de partir hacia mi amada Nunu, o convertirme completamente en un vegetal. De cualquier manera, tendré que decir adiós. Marlene estuvo fuera de sí durante 2 días, llorando y leyendo los recuerdos de Sergio. Al tercer día, finalmente se recompuso. Primero, cambió la cerradura de la puerta. Luego, fue a la tienda donde compró una pala de jardín y una brújula. No le preguntó a su vecina nada sobre nada, aunque la encontró en la entrada mientras regresaba de compras y charló con ellas durante unos 10 minutos sin decir nada. Tuvo que mentir sobre la pala, diciendo que iba a visitar a sus padres en su casa de campo. En el tren suburbano, Marlene llegó al asentamiento forestal.
con botas de goma, un impermeable azul y una mochila en el hombro. Casi no se diferenciaba de otros veraneantes que habían llegado a sus parcelas libres de nieve. La primavera se adelantó. El sol calentaba, solo a veces oculto por nubes escasas que inevitablemente derramaban una fina lluvia sobre la tierra. Los cuervos de pico largo picoteaban diligentemente en los campos, haciéndose pasar por agrónomos. El barro hacía chapoteos bajo los pies. Se podía escuchar cómo la nieve se derretía en los bordes del camino. ¿Cómo no sonreír al ver todo esto? Y Marlene sonreía, aunque sus pensamientos seguían girando alrededor de los últimos eventos desafortunados. ¿Realmente los ladrones buscaban el libro de Sergio? Esta idea le vino a la cabeza solo esta mañana, cuando el cerrajero con gafas examinaba detenidamente su vieja cerradura. ¿Forzaron la cerradura?, preguntó él. La forzaron, respondió ella. Aquí trabajó alguien profesional o alguien que tenía la llave original, concluyó el cerrajero. La llave original solo la tenía Rafael, pero Marlene lo había visto en el cementerio el día que irrumpieron en su apartamento. Bárbara y Aldo también estaban allí. Sergio escribió que los niños sospechaban de la existencia del tesoro, y ella misma escuchó cómo discutían con su padre sobre algunos documentos. ¿Buscaban el mapa? Ella misma, tonta, le había contado a Rafael sobre el libro. Realmente, no, eso es imposible. Teóricamente, por supuesto, él podría haber ido rápidamente en coche a su ciudad mientras ella temblaba en el tren. Seguramente él estaba al tanto de todo. Pero todo esto es una conspiración sin sentido. Se está engañando a sí misma porque no puede encontrar explicaciones. Hay que buscar conexiones obvias. En este estado de ánimo y pensamiento, Marlene llegó a la casa de Sergio desde la estación en casi una hora. En esta área, la mayoría de las casas estaban abandonadas. Era evidente por sus techos deteriorados, ventanas rotas y cercas inclinadas hasta el suelo. La casa de Sergio parecía bastante decente en comparación. Marlene sacó una brújula y la comparó con el mapa. Debía ir hacia el bosque, que comenzaba a unos 100 metros de la casa. Aquí, el suelo, no destruido por los automóviles, se volvía más sólido, por lo que caminar se hizo más fácil. Tuvo que adentrarse otros 200 metros en el bosque. Finalmente, el destino correcto se abrió ante sus ojos. Era una pequeña pradera cubierta de arbustos bajos, salpicados de gotas de agua, y con un enorme hormiguero del tamaño de una persona, que rodeaba el tronco de un grueso roble. Cerca del roble, Marlene vio el mismo tronco que el artista había dibujado por separado. Tenía que cavar justo al lado de él. A Marlene le pareció que algo crujía detrás de ella. Se dio la vuelta y escuchó suavemente solo el sonido de un arroyuelo en algún lugar. La chica se quitó la mochila de la espalda, sacó una pala plegable y la preparó para trabajar. Su corazón latía excitado en su pecho. La tierra era fácil de cavar. Después de todo, era tierra negra. Sus padres siempre cavaban papas con una horca en su terreno en septiembre. Marlene había excavado 1 metro cuando la hoja de la pala se encontró con algo sólido. Tiró la herramienta y comenzó a limpiar la zanja con las manos. Después de todo, Sergio no estaba fantaseando, y el tesoro realmente existía. Era una caja de madera, envuelta en un paño y película de plástico. Cuando Marlene lo abrió, los destellos del sol reflejados en el diamante la cegaron por un segundo. Sí, era justo lo que el anciano contó. Pulseras, anillos, collares, aretes y cadenas de oro. Probablemente valían mucho dinero, considerando no solo las piedras y el metal precioso, sino también la propia historia de las joyas. Por supuesto, Marlene nunca pensó en vender todo eso, ni siquiera quería tenerlo para ella, aunque Sergio le había legado las joyas directamente. Marlene ya estaba pensando en cómo transmitir los tesoros a sus verdaderos herederos, que seguramente se quedaron en algún lugar allá en Birmania. La chica seguía parada en la zanja, examinando las piedras de colores, y sin atreverse a tocarlas con la mano, cuando de repente escuchó una voz sobre su cabeza. «Ajá, aquí está nuestra princesa». «Hola, tanto tiempo sin vernos», dijo Rafael con una sonrisa burlona mientras Marlene se sobresaltaba y miraba hacia arriba. «¿Tú?», exclamó Marlene sorprendida. «¿No lo esperabas?», respondió él. «Pensé que solo tú podías haber entrado en mi apartamento». «Pero no quería creerlo», dijo Marlene. «Muy bien hecho. Eres muy inteligente», dijo Rafael. «Ahora, pequeña, dame la caja y me iré tan silenciosamente como vine».
No te daré la caja, dijo Marlene con valentía, sorprendida por su propia audacia. Sus pensamientos empezaron a trabajar en su cabeza a la velocidad de la luz. «Oh, qué valientes somos», se burló Rafael, y en su mano apareció una pistola. «No voy a contar hasta 3. Esto no es una película pequeña. Si te entierro en esta fosa, nadie te buscará. No tienes amigos, y nadie sabe a dónde has ido esta mañana. No seas tonta. Voy a apretar el gatillo». Las lágrimas brotaron involuntariamente de los ojos de Marlene. ¿Realmente todo iba a terminar así? Todos los sentimientos que Sergio tenía por ella y todas las esperanzas que había depositado en ella se desvanecerían de repente, de una manera tan banal, bajo la mirada de un desalmado. Pero, ¿qué podía hacer ella? Si él la dejaba con vida, ¿habría alguna posibilidad de enderezar todo en la dirección correcta? Lo dudaba. Según la ley, ella no tenía ninguna relación con Sergio y no podía reclamar nada en caso de un juicio. Además, todo podría volverse en su contra, ya que ella era la médica tratante de Sergio y tenía el motivo y la oportunidad de enviarlo a la tumba por motivos egoístas. Ahora esta loca familia venderá joyas junto con los documentos de archivo a algún traficante. Tendrán suficiente dinero para comprar otra casa, otro automóvil e incluso, tal vez, para llevar una vida despreocupada hasta el final de sus miserables vidas. Dios mío, ¿cómo es todo tan injusto, salvaje y repugnante? Marlene secó sus lágrimas, extendiendo la suciedad de los guantes mojados por sus mejillas, y agarrando con una mano la rama que sobresalía del tronco, colocó la caja delante de Rafael con la otra mano. La rama se movió ligeramente bajo el peso de su cuerpo, y recordó lo que Sergio había escrito en el libro sobre esa rama. Le había pedido que no la tocara bajo ninguna circunstancia, pero ¿qué perdía ahora? Si la presionaba más fuerte, algo definitivamente sucedería. Ahora Marlene no dudaba de ninguna de las palabras de Sergio, que sea lo que sea, y colgó todo su cuerpo de esa rama misteriosa. Esa funcionó como una palanca. Con un crujido, giró 90 grados hacia abajo y se detuvo. Desde detrás del tronco se oyó el ruido de las hojas del año anterior, levantándose en el aire. El cuerpo de Rafael se elevó, atrapado en una red de gruesas cuerdas. Era una trampa. Rafael, atrapado como un pez y enredado entre las cuerdas, comenzó a disparar su pistola sin rumbo hacia Marlene. Ella agarró la caja y se agachó en el hoyo, escondiendo su cabeza detrás del tronco del árbol. Un minuto después, Marlene asomó la cabeza desde su escondite. Con el rostro retorcido por la impotente ira, Rafael la miró en silencio desde la trampa y Marlene no pudo contener la risa, aunque sus rodillas temblaban. Rafael se revolcaba torpemente en el saco de malla, como un gato en una bolsa. Intentaba liberar su pierna enredada en una de las mallas. «Veo que incluso tu pistola es falsa», dijo la chica riendo, «pero de todas formas te atraparé», chasqueó Rafael. «Mejor libérame y haremos lo que te propuse. Primero ayúdate a ti mismo, idiota». Marlene salió del agujero, guardó la caja en la mochila y plegó la pala. «¿A dónde vas?». El hombre gimió lastimosamente. Marlene hizo como si no lo oyera. «Esto no es una broma para ti, Marlene». Rafael volvió a amenazarla. «¿No entiendes con qué personas te has involucrado? De todos modos, no dejaremos este asunto tan fácilmente. ¿Y con qué tipo de personas me he metido? Supongo que los hijos de Sergio ni siquiera saben sobre tu viaje con el mapa. Querías hacerlo todo por tu cuenta. ¿No es así, Rafael? ¿Qué importa?». Rafael no se detuvo. «No soy avaricioso. Compartiré con ellos. Hay suficientes piedras para todos. Bueno, ¿quieres que te regale un anillo? Métete ese asunto por donde te quepa. Si, por supuesto, los residentes de verano no te encuentran aquí en los próximos días. Ahora puedo verte a través de ti, Rafael, como si estuviera viendo una película. Un thriller barato. ¿Quieres que te cuente cómo fueron las cosas en realidad? Vete al diablo, te lo contaré. Quedan 3 horas hasta el tren. Escucha, supongo que conociste a Sergio por casualidad. Las estrellas se alinearon así. No me sorprendería si incluso, en aquellos días en que vivíamos juntos, él contaba historias sobre sus expediciones, pero nadie, excepto tú, las tomaba en serio. Y tú sentiste la vena dorada, te ganaste su confianza, conociste a su familia, por su buena voluntad, te habló de su princesa, incluso mostró su foto y sugirió que había una cierta caja enterrada en el bosque que debería ser devuelta a los dueños legítimos si se encontraban. Pero eres impaciente. Creo que presionaste demasiado al viejo con preguntas sobre el tesoro y él se dio cuenta a tiempo de quién eres realmente y qué estás haciendo con su hija.
vio tu alma podrida y se cayó. Y luego la enfermedad llegó. Sergio comenzó a perder la memoria. Ahora era necesario actuar rápidamente. Adivinaste bien que al verme, que me parezco a su princesa como 2 gotas de agua, se conmovería conmigo. Convenciste a tu amiga y a su hermano de que pusieran a su padre en el hospital psiquiátrico, en mi departamento. Tal vez, si no fuera por ti, lo habrían dejado en casa bajo el cuidado de una enfermera. Tal vez no sean tan malas personas como tú. Tu plan funcionó. Lo entendiste cuando nos encontramos por casualidad en el funeral. Según tus cálculos, deberíamos habernos encontrado un poco más tarde para que pudieras averiguar todo sobre mis conversaciones con Sergio. Pero resultó aún mejor. Te lo di todo en 5 minutos. Inmediatamente corriste a mi casa, revolviste todos mis cajones y estantes. No pensaste que los recuerdos del anciano parecían un libro de verdad. No prestaste atención a los libros, solo quedaba seguirme y esperar a que viniera aquí. Así fue, Rafael. ¿Tengo razón? Eres una desgraciada, Marlene, dijo Rafael en voz baja. Debería haberte matado en silencio, pero eres un cobarde. Marlene claramente estaba enojada y tomó valor. Espero que puedas salir sin mi ayuda, porque es hora de que me vaya. Y sí, no necesitas buscar en el apartamento. Me voy de esta ciudad para siempre hoy mismo, y pondré el apartamento en venta y me alejaré de ti lo más posible. Y realmente quiero comenzar una nueva vida feliz. Marlene lanzó su mochila sobre su hombro y se alejó, pero se detuvo en el borde del claro. Pensó un momento y se volvió hacia Rafael. Solo hay una cosa que no puedo entender en toda esta historia. ¿Por qué necesitabas mis bragas? Rafael hizo una mueca de descontento, y Marlene, riéndose fuerte, se fue por el camino de la dacha. Ahora no tenía miedo de nada. Quería explorar el mundo y dedicarse a viajar. Y de otra manera, Marlene ya no se veía a sí misma. El encuentro con Sergio la cambió completamente y de manera irreversible. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.